con quién se va a juntar, qué amistades va a tener. Nosotros vamos a tener la certeza de que va a tomar buenas decisiones. Y si alguna vez tira su desvío, dice la palabra, que igual va a volver a los caminos del Señor, amén. Porque ya fue instruido en el camino del Señor. La herencia de fe. Por eso es necesario que nosotros tengamos fe. ¿Recuerda que estuvimos hablando el anterior domingo? Le invito al Majao al que me diga que estuvimos hablando el anterior domingo. Ahí la hermana dice es la capa para el majarito. Majao con huevo y plátano maduro. Y al que le gusta el chivé, yo tengo chivé. Romanos 10, 8 adelante dice, ¿mas qué dice cerca de ti esta palabra? En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Amén. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios, te damos la gloria, la honra, te agradecemos, Señor, en esta hermosa mañana. Gracias porque estamos congregados en tu casa. Gracias por el lindo día que nos has regalado para alabarte, glorificar tu nombre, Señor, y para ser edificados por medio de tu palabra. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor. Nos abra el entendimiento, nos ilumine para entenderla, Padre amado. Y Padre amado, nos dé el poder para ponerla en práctica y vivir como a ti te agrada, andar en tu voluntad, Señor. Gracias, Padre bendito. Padre, usa esta vasija como uso honroso. Y en en Marcos 11 dice, en el 11, ¿recuerda lo que leímos en Marcos 11? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Hebreos 11:1 dice, 2 majaos, 3 majaos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Dígale al que está a su lado. Dígale. Yo le digo y usted repite. Amén. La fe es el título de propiedad de lo que pediste. Amén. Eso es la fe, es un título de propiedad de lo que pedimos. Pedimos algo a Dios y la fe es lo que nos da la certeza de que lo que pedimos es nuestro. Y en el reino espiritual tenemos las cosas antes que las toquemos y las palpemos. En este mundo material, cuando usted recibe algo, recién la tiene. Pero en el mundo espiritual es diferente. Oramos y recibimos. Amén. No lo veo, no lo tengo, no salto en una pata, no hay un cambio, pero yo sé que lo tengo. Amén. John Guichó, el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea, de las Asambleas de Dios de Bolivia, antes se llamaba Paul, ahora creo que es David, pero tiene la iglesia más grande. Él empezó en una iglesia en Corea donde no tenía ni dónde dormir. Dormía en el piso. Y como dormía en el piso y la humedad del pueblito donde vivía, y era una iglesita de materiales rústicos, le dio tuberculosis. Y estuvo internado en un hospital para tuberculosos cuando estaba empezando su ministerio.
Y al lado de él había un cristiano, el pastor y el otro cristiano, que todos los días oraba y decía: Señor, gracias por la tuberculosis. Señor, gracias por la tuberculosis. Y hasta que él le dice, bueno, le dijo, pero ¿cómo es posible que le des gracias por la tuberculosis si aquí estamos todos enfermos a punta de antibióticos, tosiendo sangre? Y él le dijo, mira, si no hubiera sido por la tuberculosis, yo no hubiera conocido a Dios. Fue gracias a la tuberculosis que alguien vino y me predicó y yo conocí a Dios. El tener fe, el creer en Dios, el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es lo que marca nuestra primer fe. Amén. Porque creemos con el corazón, miramos la cruz del Calvario y decimos, Señor, acepto tu sacrificio, que pagaste el precio por mis pecados. Y entonces sucede algo en mí. Hay un nuevo ser, un ser espiritual. Algo sucede, aunque no lo veamos, pero algo pasa. Nace un nuevo ser, un ser espiritual. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, la primer muestra de fe en nuestras vidas es cuando creemos. Ahora, nuestro ser es cambiado, es transformado, empezamos a caminar de nuevo, a dejar el hombre viejo, a revestirnos del hombre nuevo. Y ahí empezamos a caminar, y tenemos que caminar, dice la palabra, porque el justo por la fe vivirá, en una vida de fe, de creer en lo sobrenatural, de mirar lo sobrenatural. Y aquí en el pasaje que leímos y estamos leyendo y hemos estado estudiando desde la semana anterior en Marcos sobre la higuera que el Señor maldijo, primero se secaron las raíces, ¿no? Porque ellos fueron a Jerusalén, volvieron otra vez y la higuera estaba bien, pero al otro día en la mañana, cuando iban de ida nuevamente a Jerusalén, ya la higuera estaba seca. Entonces primero suceden las cosas donde nosotros no las vemos. Amén. En el área espiritual. Pero cuando nosotros oramos, ¿oramos a quién? ¿A quién oramos? A Dios. Oramos a Dios. Oramos a Dios. No es lo que le decía la semana anterior, no es que nosotros activamos principios o activamos cosas en nuestras vidas o fórmulas secretas ahí, no, de que lo voy a tener, va a suceder, y la famosa confesión positiva. Nosotros oramos a Dios y es Dios el que mueve su mano, y mi condición es, lo que yo tengo que hacer es creer. Amén. Entonces yo lo creo en el corazón y lo confieso. El Señor creyó y le dijo, te vas a secar, nunca más nadie va a comer fruto de uvas. Dice, güey, el Señor Jesús no iba en el camino a Jerusalén, que se seque la higuera, que se seque la higuera. Yo dije que se va a secar, creo que se va a secar. Suficiente. Oró, dijo la palabra y listo. Y sucedió como Él dijo. Amén. Ahora, cuando nosotros, el Señor dice, cuando ores, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y John Guichot da el ejemplo de la mujer embarazada. John Guichot dice que cuando nosotros oramos y pedimos, debemos pensar como la mujer embarazada. Porque cuando él salió del hospital y volvió a la iglesia, él dijo, bueno, no tengo cama, me enfermé por dormir en el suelo. Entonces se puso a orar, necesitaba una cama y un escritorio y una bicicleta para ir de la casa donde vivía a la iglesita. Y empezó a orar por las tres cosas. Y él llegó un día a la iglesia y dijo, ya tengo cama y escritorio. Y no faltó un vivo pues de los hermanos que sabía cómo vivía y vino, le dijo, pastor, quiero ir a su casa a ver su cama y su escritorio. Ah, no, ¿de qué es su cama y su escritorio? Mi cama y mi escritorio son de caoba, le dijo. Así quiero verla, le dijo. Y se hizo llevar a la casa, fueron caminando, llegaron a la casa y no había nada. Seguían durmiendo en el suelo. Entonces le dijo, mira, yo le pedí a Dios un escritorio así, asá de caoba, una cama así, así, asá.
pero es como la mujer embarazada. El niño ya está ahí, pero tiene que esperar 9 meses hasta que dé a luz. Y entonces ya puede abrazar al niño. Pero lo tiene al niño desde el momento de la concepción. Entonces dice que él llegaba a la iglesia y los hermanos le tocaban la barriga y le decían: pastor, ¿cómo anda su embarazo? ¿No? Ahí está la camita y el escritorio, ¿no? Cuando llegó la cama y el escritorio, todos quedaron sorprendidos. Y le llegó la bicicleta también. Entonces, mis hermanos queridos, es igual como explica este pastor. Cuando nosotros pedimos algo, tenemos que creer que lo hemos recibido. Amén. Por tanto os digo que todo lo que pidieron orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es la fe. Esa es la forma de pedirle al Señor creyendo. Porque si no, dice, el que duda es como las olas del mar, ¿no? Un día sí, otro día no. No podemos estar así, tenemos que creer. Ahora, hay algo que es clave, mi hermano, para recibir. Algo que nosotros tenemos que ver siempre y se mueve dentro de todas las áreas de nuestra oración y de nuestros pedidos. Y está ahí en el versículo 25, estamos en Marcos 11. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará nuestras ofensas. Amén. Levante la mano los que tienen algo contra alguien. No la levante, por favor. Solo yo la voy a levantar. Amén. ¿Sabe qué, mis hermanos queridos? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, una vez al año, cogían 2 chivos, uno lo sacrificaba y otro, el sacerdote oraba y le ponía la mano sobre la cabeza del chivo. Y ahí él le ponía y oraba sobre todos los pecados del pueblo, en la cabeza del chivo. Y el chivo lo llevaban, el macho cabrío que dice la palabra, a un lugar para que él corra y huya a lugares inhóspitos, a lugares donde no estaba habitado. Porque la palabra del griego que viene del hebreo, la palabra que viene del hebreo de perdonar es liberar, que quiere decir enviar lejos, guiar lejos. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, no podemos venir a pedir cuando estamos ocultando una desobediencia. Amén. Cuando estamos ocultando una desobediencia. Cuando yo era muchacho, estaba el grupo ahí de las amigas de mi madre ahí en la charla, y había una de ellas que era fumadorísima, fumó y Chan lo botó el pucho, y yo Chan lo cogí el pucho y Fran le tiré su villa, y mi madre me miró y yo lo escondí el pucho, pues y seguí nomás hecho el nada, ¿no? Y mi madre agarró, me miró y yo me fui retrocediendo, me hice lopa y de ahí se despidieron las amigas y yo sé, pero ella no me desprendía el ojo, pues no. Y me dice: ¿qué tenés en la mano? Nada, le dije. ¿Y qué es lo que humea? Me dijo, porque humingo el pucho salía, pues no. Entonces no podemos venir delante de Dios cuando hay una desobediencia que humea, amén. No hay vuelta, no podemos escondernos de Dios, no podemos ocultar nuestra desobediencia. Por eso es necesario, dice la palabra, que tenemos que acercarnos a Dios con plena certidumbre de fe. Y esa fe que hemos puesto en el nuevo nacimiento implica que somos criaturas nuevas. Y estas criaturas nuevas siempre tienen que estar delante del trono celestial pidiendo perdón. Amén. Poniéndose a cuentas con Dios.
Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Cristo llevó el precio y nos liberó del pecado. Se fue lejos el pecado. Pero aquí también habla algo claro y nos da una orden directa, que si tenemos algo contra alguien, mi hermano querido, la amargura es uno de los pecados más grandes, es uno de los pecados más terribles que hay en la vida. La palabra de Dios dice que la amargura contamina. La amargura contamina. En Cobija oré por una hermana y venía cada vez, y en cada campaña, y siempre estaba. Bueno, y uno se pregunta, pues no, y dice uno, bueno, Dios tendrá su tiempo, Dios tiene su tiempo. Y una vez orando, Dios me mostró, ¿no?, de hablar con ella. Y le dije, hermana, yo la veo siempre pasar. ¿Usted cree? Yo creo, pastor Messi, yo creo. ¿Y por qué no sana? No sé, Señor, no sé qué pasará conmigo, el Señor no quiere sanar, no sé. Entonces yo le digo, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está esto? Y ahí ella se puso a llorar. Su marido había violado a su hija, era el padrastro, la hijita de 12 años, el marido de ella ahora, padrastro de su hija, la había violado. Y ella tenía eso en el corazón, ella no lo había dicho a nadie. Y el otro, ¿sabe qué era su marido? Era juez. Entonces, cuando ella fue a denunciarlo, los otros jueces no le dieron bola. Y el otro habló con los amigos y todo quedó ahí. Entonces había una impotencia de la mujer y lo que se transformó en una amargura en ella. Entonces la guié en oración, miramos versículos, leyó, ella lloró, se derramó, y la cosa ya viene ahí cuando uno dice, bendigo a fulano, bendigo al que me hizo daño, lo amo en el nombre de Jesús. Ahí se nota el perdón, ¿no? Ahí empieza, mejor dicho, el perdón, pero tiene un proceso. Porque no es inmediato, sale de nuestro corazón, liberamos el perdón, pero tiene que salir de nosotros y tiene que ser enviado lejos. Porque muchas veces nosotros queremos perdonar, pero lo dejamos ahí a un ladito, ¿no? Lo dejamos amarrado al chivo. No se va lejos, está ahí cerquita y de vez en cuando le tiramos el jalón, ¿no? Y otra vez el chivo está ahí con todos los pecados. Y nuevamente, cuando usted le cuentan, cuando usted recuerda algo, de algo que le hicieron, puede ser hace muchos años, y usted nuevamente se enoja, se enrojece, le duele, le dan ganas de llorar, quiere decir que usted tiene amarrado al chivo. Quiere decir que usted todavía tiene amarrado el chivo. Mi hermano querido, necesitamos liberar el pecado. Y para liberar ese pecado de amargura, necesitamos liberar perdón. Que se vaya lejos. Que se vaya lejos. No es posible acercarnos delante del trono de Dios si tenemos algo contra alguien. Ahí en el mismo 25 dice, no, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Y en Mateo 5, en el 23 y 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le parece? O sea, tiene que haber primero una reconciliación, tiene que haber un perdón. Y si yo he ofendido a alguien, yo tengo que ir y pedir perdón.
Yo tengo que ver, dice la palabra, mientras dependa de vosotros, estar en paz con todos. Porque a paz fuiste llamados. Entonces tenemos que ir y decirle, perdóname. Si lo perdonan o no lo perdonan ya es cuestión del otro. Pero nosotros tenemos que hacer lo posible para que nos perdonen. Pero tenemos que humillarnos, ir a pedir perdón. Porque si no, mi hermano querido, no podemos traer nuestra ofrenda. No podemos nosotros porque no es acepta delante de Dios. Vamos a traer, va a ser una ofrenda, pero no va a subir con olor fragante. Dios no la va a bendecir. Y de eso nos está hablando aquí, que debemos perdonar y debemos pedir perdón antes de venir delante del trono de Dios y levantar nuestras manos para orar y pedir algo. Si queremos recibir lo que nosotros necesitamos, si queremos venir delante del trono celestial, necesitamos reconciliarnos con las personas. Necesitamos pedirles perdón. Mi hermano, el rencor, la amargura, es algo que contamina. Y ¿sabe qué? Cuando acordamos, las otras personas están sintiendo las mismas cosas. En la iglesia, en la familia, no puede haber rencor. Porque si está en la familia, cuando acordemos, toditos van a ser unos amargados. Uno contra el otro, porque va a ir contagiando la amargura de la madre a los hijos, del padre a los hijos. Y cuando acuerdan, los hijos se están rebelando contra los padres. Los hijos se rebelan contra los padres. El resultado final de contagiar amargura a nuestros hijos es que cuando acordamos, nuestros hijos se rebelaron. Nuestros hijos se rebelaron. Y una vez que se rebelan, ya es muy difícil. Miramos la palabra de Dios y no hay ni un ejemplo de alguien que se rebeló y Dios lo perdonó. Toditos los que se rebelaron sufrieron juicios atroces. Entonces somos nosotros los que tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos en lo que es el perdón. Tiene que ser una ley marcada en nuestros hogares. Aún en las pequeñas cosas, mi hermano, cuando usted ofende, cuando usted hace algo mal, le pide perdón a su hijo. Esposo, esposa. Lo hablamos el año pasado. ¿Cuál era la mejor forma de ver, de agradar a nuestros hijos para los esposos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Amar a su madre. Amar a su madre. Tratar bien a su madre. Y eso implica que cuando ofendemos, cuando hacemos algo, perdón. Perdóname. Te hice daño. Te ofendí. Y no es momentos a solas. No es que cuando estamos en la cama y empezamos a sobar el brazo y queremos que todo quedó ahí. No puede estar separado mi corazón de mi boca. La palabra dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Entonces yo siento perdón, yo libero perdón. Perdóname, te ofendí. A los hijos, perdón, te ofendí. Hijo, pida perdón. Esos 6 que tengo ahí han llevado harta agua para aprender a pedir perdón. Pida perdón. Vaya a pedirle perdón a su hermano. Vaya a pedirle perdón a su hermana. Vaya a pedirle perdón a su madre. Que aprendan a pedir perdón. Y siempre nos hemos pedido perdón. Siempre nos hemos pedido perdón el uno al otro. Porque a veces, ¿sabe qué? Ofendemos y después reímos y abrazamos y besamos. Ministré una pareja, un anciano de más o menos unos 90 años. Él tenía miedo de morir. Cuando él recibió al Señor y realmente ya tuvo un encuentro con Dios, él me dijo, pastor, quiero confesarme con usted.
Yo le dije, don fulano no necesita confesarse. No, me dijo, yo quiero contar. Y él me contó que había matado y que lo enterró, que nadie supo, y que no una vez le había traído hijos a la esposa había criado los hijos de sus adulterios. Entonces yo le dije, cuando él terminó de orar, oramos para que Dios lo perdone, le dije, ahora tiene que pedirle perdón a la esposa por todos los hijos que le trajo y todos los adulterios y las infidelidades que usted cometió. Vino la viejita y él le dice, vieja, yo quiero pedirte perdón por esto. Y la viejita le dice, no, hijo, no es nada. No, mi hermana, le dijo, no es nada. ¿Cómo no va a ser nada? Los adulterios, las fornicaciones y todo lo que este hombre le hizo durante toda su vida. No me va a decir que no es nada, porque usted ha sufrido y ha llorado y lo debe tener todavía en el corazón. Así que ore y libérelo a este hombre y dígale, te perdono, perdónelo. Entonces ella agarró y lo perdonó. Y ahí los viejitos se abrazaron, lloraron, y de ahí ya él le dijo, por favor, quiero hablar con el pastor. Cuando la viejita salió, él me dijo, pastor, ahora ore para que me muera. Cuando ya hay la certeza, la convicción, la fe en el cielo, la fe en la vida sobrenatural, ya no hay miedo a la muerte. Porque antes me llamaban para que ore, y cuando yo iba a orar el hombre me abrazaba y me cogía del coto y no me soltaba de miedo de morirse. No quiero morir, pastor, ore. Pero cuando ya hay un encuentro, cuando nuestro corazón cree, cuando ya confesamos en ese Dios y actuamos de una manera diferente, ya como nueva criatura, vemos ese reino sobrenatural. Entramos y lo vemos. En el momento en que él fue perdonado, fue liberado. En que él pidió perdón y su mujer le pidió perdón y se perdonaron los dos, todo fue liberado. Y él vio el cielo. Por eso él pidió orar, para ya descansar. Me dijo, ya yo soy, mire, ya soy un afán, mi mujer vieja, que yo voy a estar dándoles afanes. Yo creo que ya el tiempo es de que el Señor me recoge. Pasaron más o menos unos 2 meses, él tenía que bautizarse, y en Trinidad mi esposa me llamó y me dijo, está en Trini. Del aeropuerto antes de irme a otro, o de la flota antes de ir a otro lado, ir a buscar avioneta, me fui directo al hospital y lo encontré él entrando a terapia intensiva. Ahí lo abracé, oramos, lloramos, a la media hora salió muerto. Pero mis hermanos queridos, es necesario tener el corazón limpio. Limpio en lo que respecta al perdón. A veces son pequeñas cosas, a veces cosas que hemos dejado pasar. Al perdonar, necesitamos amar. Pero hay algo más que tenemos que hacer y se llama restaurar. Porque a veces, ¿sabe qué? No restauramos el daño que hemos hecho. No restauramos el daño que hemos hecho y lo tenemos y lo tenemos y lo tenemos, y eso se convierte en raíz de amargura. ¿Cuántas cosas han pasado y a veces ya agarramos, besamos, reímos, charlamos, pero eso está ahí? Eso está ahí. Y como le decía antes, el chivo está amarrado y cualquier situacioncita que viene, ¡pam!, apuntamos y hacemos recuerdo. Y empezamos a traerle a memoria a la persona las cosas que hizo, o la que nos hizo, o la que nos molestaron. Y la palabra de Dios dice que Dios coge nuestros pecados, los manda al fondo del mar y nunca más tiene memoria de ellos. Y alguien dijo que Dios pone un letrero donde dice prohibido pescar. Porque somos muy buenos para recordarle a la gente, a los seres queridos, sus pecados pasados, sus ofensas, sus fallas. Somos muy buenos. Por eso es necesario limpiar nuestro corazón. Por eso Dios lo dice ahí claro:
Perdonen, no pueden venir aquí a orar, a pedirle a Dios, a clamar a Dios. No pueden venir, dice Dios, delante de mí a pedir algo si están con el corazón, con rencores y amargura. ¿Cómo es posible que Dios, y también usted lo ha leído el Padre Nuestro? A ver, ¿quiénes rezan el Padre Nuestro? ¿Nadie ora con el Padre Nuestro? ¿Qué dice el final del Padre Nuestro? Todo el mundo lo lee hasta ahí y lo ora hasta ahí. Porque dice, mire, y perdona nuestras deudas, está en el versículo 12 del capítulo 6, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Y ahí dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Pero estos dos son los que nos olvidamos. Porque si perdona a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué le parece? Está en el siguiente capítulo del que estamos leyendo ahorita. Porque tiene que ser la base de la fe, la base del hombre nuevo. Mi hermano querido, tiene que ser el perdón. Tiene que ser el perdón. ¿Cuántas veces los hijos tienen resentimiento contra los padres? La palabra dice, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cuántos resentimientos, cuántas amarguras hay en los padres? Por eso, ¿sabe qué? A veces los hijos se quieren ir. O aparece cualquier cachafaz por ahí, las hijas se huyen. Peladita, 14, 15, 16 años. Ay, dice mi hija, qué sinvergüenza esta pelada, se huyó. Porque si están en la casa, es porque les gusta estar en su casa, ¿no? No han encontrado a alguien que le dé más felicidad que el que hay en su casa, ¿no? Aunque le bajen el cielo y las estrellas. Por eso es que cuando están jovencitas y hay cosas que suceden en la casa, quieren irse. Y a veces, ¿sabe qué? Un amigo me decía, pastor, haceme acuerdo de visitar a mi padre. ¿Se da cuenta? Que yo le haga acuerdo y le diga, tenés que visitar a tu padre. Porque su padre, divorciado de no sé cuántas mujeres y tenía hijos por todos lados y la dejó a su madre y se criaron sin padre. Y el padre, feliz y contento. Hijo, perdón. Una de las cosas que más daño causa en los hijos es el divorcio. Por eso necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos. No es que mi marido era un sinvergüenza, o que esta mujer era otra sinvergüenza. Y estamos ahí las parejas divorciadas echándose la culpa uno al otro. O a veces, no, hijo, ya no dio, sí, somos buenos, pero ya no nos queremos. Y listo. Pero nadie le dice al hijo, perdón. Hijo querido, perdón, perdóname. Te fallé. Te vas a criar sin padre, te vas a criar sin madre, perdóname. He fallado. Abrazarse, llorar, estar juntos. Porque eso va a seguir. Y le estoy hablando de este amigo de 60 años. Para ir a ver a su padre. Iba y miraba a la suegra que vivía al lado de la casa de su padre. Pero no entraba a visitar a su padre. Y su padre muriéndose. Le decía a la mujer que tenía, ¿cómo está papá? Está bien. Ya vuelvo a visitarlo. Porque estaba su corazón amargado. Visita a tu padre. Perdona a tu padre. Tranquilo, pastor, no te preocupes, ya lo hice. No. Las actitudes muestran. Entonces, mis hermanos queridos, para venir delante del trono de Dios, necesitamos estar limpios.
Que nuestro corazón no tenga amargura. 17 de Juan, perdón, de Marco. ¿Dónde estoy? Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Mi hermano querido, necesitamos nosotros creer realmente en Cristo, y el creer realmente en Dios es vivir como dice la palabra. Amén. Porque no solamente es experimentar el nuevo nacimiento, no solamente es experimentar y orar, sino mostrar que realmente creemos en ese Dios. Y el creer en ese Dios es creer que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y que nos perdonó. Y como así Él nos perdonó, nosotros también debemos perdonarlo. Amén. Nosotros debemos perdonarnos los unos a los otros. Y hermanos queridos, su casa, limpie su casa, que siempre su casa esté limpia, que no hayan rencores, tanto entre la familia, con los vecinos, con los parientes. A veces hay parientes pues que son como hueso de pescado, ¿no? ¿O no? No pasan ni con aceite, quedan atravesados ahí, ¿no? Y lo tenemos y estamos tras que lo vemos. Y tenemos que amarrarnos un collar de choclo en el coto para que pase, ¿no? Como el perro ese, ¿no? La medida del perro y el collar ahí para que pase. Y aún no pasa. Hay dentro de la familia siempre personas que, miren, parientes cercanos, hermanos, pero primero lo primero, esposo, esposa, hijos, que siempre en su hogar haya paz. No deje, dice la palabra de Dios, las pequeñas zorras incendian los grandes trigales. Le ponían fuego en la cola a la zorra y la largaban para quemar los trigales de los enemigos. Y así el pueblo no tenga que comer y ahí subyugarlo. Una pequeña zorra, tremendas hectáreas. O lo que ha pasado ahora, miramos, ¿no? Un dañino le prendía fuego a un chaco, 1.000.000 de hectáreas de la chiquitanía. Entonces, mis hermanos queridos, no deje pasar nada, ni una pequeña ofensa. Perdone y pida perdón. Que en su casa reine siempre. Ahora le pregunto, ¿es fácil pedir perdón? A ver, usted vaya, mira, quiero que me perdone. O cuando vienen a pedirle perdón, no te voy a perdonar. Es lo más difícil, mi hermano. Pero con Dios es posible. Con Dios es posible. El amor de Dios derramado a través de su Espíritu Santo en nuestros corazones hace posible que podamos perdonar, que podamos hacer que Dios nos perdone y poder perdonar. Así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros poder perdonar a los que nos ofenden. Y pedir perdón cuando nosotros ofendemos. Libere perdón en su casa. Libere perdón en su parentela. Libere perdón en las amistades. No deje que haya nada que se interponga entre usted y Dios en sus oraciones. ¿Qué dice la palabra del esposo y la esposa? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué le parece?
No podemos irnos a la cama peleados, no podemos irnos a la cama de esa manera, porque no podemos ir delante de Dios si tenemos rabia, si tenemos ira en nuestros corazones. En Estados Unidos había un ministerio, había un pastor que ministraba a los soldados que tuvieron en Vietnam, pero no solo a los que fueron heridos, sino porque era gente llena de rabia, de ira, algunos que fueron prisioneros, y había uno que quedó en silla de ruedas por una herida, y los médicos no se explicaban porque la columna no estaba dañada. Y en una de las ministraciones el hombre fue tocado por el Espíritu Santo y empezó a orar y a perdonar. Y cuando acordaron, el hombre estaba parado y todos se asombraron y dijeron, ¿qué pasó? Y él dijo, perdoné. A veces muchas enfermedades, mis hermanos queridos, no son sanadas en las personas, en nuestra vida, porque nuestros corazones tienen raíces de amargura, tienen faltas de perdón, o muchas enfermedades vienen a consecuencia de la amargura, a consecuencia de nuestra falta de perdón. Ore con su familia, ore con su esposa, con su esposo, tenga tiempo de sentarse a dialogar y decirle, te ofendí. A veces nos olvidamos de las ofensas, pero están ahí carcomiendo y dañando y echando raíces y contaminando. Siéntese, pídase perdón, háblelo, porque no es perdonarme por todo lo que te hice. No es así, no se pide perdón así. Te dije esto, te ofendí así. Cuando tocamos puntos rojos de la familia, en la pareja, esos puntos rojos que a veces vienen, que son secuelas de los sufrimientos en la juventud, con los padres, o de tiempos pasados, las personas reaccionan. Tenemos que aprender a comprender y a entender a nuestra pareja para poder mirar que no toquemos los puntos rojos. Y por lo tanto, la pareja tiene que hablar y decir, ¿cuándo me hablas así? ¿Cuándo me decís esto? ¿Cuándo me mirás así? Me ofende. Me has ofendido. Por eso es necesario sentarse, para que no haya nada en la relación de la familia, de los hijos, que sea un hogar sano. No puede haber un hogar sano si no hay perdón en la familia. No puede haber un hogar conforme al corazón de Dios si no hay una buena reconciliación, un tiempo de amor, un tiempo de paz, un tiempo de estar juntos. Tiene que ser en base al perdón, mis hermanos queridos. Por eso aquí la palabra dice, si alguien tiene algo contra su hermano, cuando ores, primero reconcíliate, primero perdona. A veces no es el hermano que vive allá lejos, a veces aquí a lo cerquita que tenemos. A veces son los que están cerca. Y es necesario pedirles perdón. Es necesario sanar sus corazones. A veces los hijitos, ¿no? Ahora, ¿no? Tanto se habla del maltrato familiar y las leyes y todas cosas que se están creando, los mecanismos para que la gente, los hogares sean sanos. Pero ¿puede la familia ser sano solamente con la ley? Necesita la gente ser sanada a través de la palabra, para que hayan otros hogares, los maltratos a las mujeres, ¿no? Y los niñitos mirando. Y a veces maltratan a la madre y maltratan a los hijitos. ¿Cuántas cosas se están dando? ¿Cuántas situaciones se están dando ahora? Y se dan porque el hombre no conoce a Dios y no sabe perdonar. ¿Hasta dónde podemos perdonar? ¿Hasta dónde debemos perdonar? Dígalo fuerte, por favor. Siempre 77 veces más y más de 7 veces.
70 veces 7, dice la palabra. Los teólogos dicen que es 7 elevado a la 70 en matemática. Si no, estoy como alguien que no sabe sumar. 7 elevado a la 70. Esa es la forma en que debemos perdonar. Es así, de esa manera. Una, otra, 2 veces, 3 veces, debemos seguir perdonando. Esa es la forma en que Dios nos perdona. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? ¿Recuerda la enseñanza del miércoles? De Osea, ¿no? Dios, mire, a veces nos toca dar el ejemplo con nuestras vidas. Y a veces el ejemplo, mejor dicho, siempre debemos dar ejemplo con nuestras vidas. Nuestro testimonio siempre tiene que estar delante. Y Dios le dijo, o sea, anda a casarte con esa ficha. Ay, o sea, imagínese el profeta de Dios, el escogido de Dios, que se case con una adúltera. Y no solo se casó con ella, fue, la compró, se casó con ella, y de ahí ella se fue y volvió preñada. Y Oseas la perdonó, y Dios le dijo, perdónala. Ay, Señor, yo soy tu profeta, ¿cómo me vas a hacer eso a mí? De ahí se fue otra vez y volvió otra vez preñada. El segundo sorullo. Y el tercero. Y Dios le dijo, así yo perdono sus infidelidades. Ella comete infidelidad física, ella es una adúltera con su cuerpo, pero Israel es adúltero espiritualmente porque anda adorando ídolos. Y así cada que vienen, yo los perdono. Yo los perdono. Amén. Entonces, mis hermanos queridos, nuestra vida tiene que ser una vida de perdón. ¿Es difícil? Es difícil. Pero con Dios todo es posible. Amén. Amén. Póngase de pie.